Sombras, ¿cómo están? Les deseo un feliz domingo a este nuevo episodio de la Liga de las Sombras y de gente alta va la cosa. Para los que no me conocen, yo mido casi 1.90, pero cuando me sorprendí cuando me dijeron que en Loja había gente más alta que yo, me quedé frío. Mucho más alta. Ay, Dios mío. Entonces yo que ya me sentía que un gigante aquí en el Ecuador, yo decía, oh Dios mío, soy la cosa. Bueno, esto no es broma, yo cuando entro a los buses, a los menos los antiguos, siempre me choco ahí. Claro, sí me ha pasado. Sobre todo en los buses y en las agarraderas. Uno va. Si vas con esa máscara. Sí, pero entonces yo me sorprendí. Y aparte me sorprendí más cuando dijeron en Loja. Yo que tenía la idea que eran llaveritos los lojanos. Y no ha sido así, pues. Antes ha habido lojanos muy grandotes, muy grandotes. Pero antes que nada, un saludo. ¿Cómo estás, mi querido Toca? Bien, muchas gracias. Gracias a la gente que aún nos está siguiendo, que se sigue sumando a este proyecto de la Liga de las Sombras. No puedo decirles más que Dios les pague. Qué chévere que este proyecto, que es un proyecto de panas, que lo estamos haciendo con mucho cariño, vaya creciendo de a poquito, pero vamos creciendo. Jorgito de Bookman On. Igual, me sumo a las palabras del Tonka. Gracias a las personas que nos están siguiendo, a quienes están comprometidas con este canal, que si bien es cierto, es nuevo, pero los temas que nosotros topamos no son temas banales, no son temas superficiales, y lo manejamos con la seriedad y con el humor del caso. Entonces yo tengo el agrado de que muchas personas me escriben y me dicen, loco, estuve viendo esto, qué chévere, qué bacán es, este me cae mejor, este me cae peor. Pero al final de cuentas dice, uno ya ni está, como me dice. Pero bueno, feliz de compartir ya un nuevo programa con ustedes, con mis queridos amigos de la Liga de las Sombras. Y si tú también quieres ser miembro de la Liga, todavía no se va a acabar el episodio, tranquilos. Si tú también quieres ser miembro de la Liga de las Sombras, no te olvides de seguirnos aquí en YouTube. Ya saben, los algoritmos a veces son ingratos, no te muestran, te ocultan, y más cuando hablan de temas un poquito más serios o temas incluso más álgidos, más de crónica negra como estos. Por eso les recomendamos mucho, síganos, ahí está el botoncito, es gratis, les juro que es gratis. En la campana si no se pierden nada de lo que no les salen en la campanita, si ustedes le dan, ya les salen los nuevos episodios. Y también, súper importante para que vean cómo desarrollamos los podcasts tras cámaras en nuestro Instagram, que se llama La Liga de las Sombras. También nos pueden seguir para que así se enteren de todo lo que hacemos hasta cuando vamos al baño. Espero que esa parte no sea tan desagradable, pero no, también imagínate, luego vayan a subir las nachas de uno ahí al internet. No, vale. La primera parte de lo que es el podcast lo hablaremos de lo que es el origen de lo que pasó en Loja cuando descubrieron a un gigante, es decir, lo que pasó, los hechos reales. Y en la segunda parte vamos a hablar de manera un poco más extensiva de ciertos mitos y leyendas de lo que se fue hablando con lo que fue el tema de Loja. Como un hincapié ahí en que en todas las civilizaciones antiguas aparecen ciertos elementos que se repiten en todo lado, aunque no tengan nada que ver. Bien. Por supuesto. Una de esas son las pirámides. En todo lado hay pirámides, quieran o no quieran. Hola, Cochaski. En todo lado hay dragones. En todo lado hay gigantes. Y en todo lado hay empanadas. Bueno, es que es muy fácil de coger. Exactamente, ya. Pero es algo que se va repitiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué todos los mitos antiguos hablan de lo mismo? De dragones, de gigantes. Entonces ya empiezas a decir como que... ¿Por qué crees que...? Todos estábamos conectados. De alguna forma los mitos se van conectando, ¿no? Ay, el pelo. ¿Por qué crees que en todo lado haya esas cosas que menciona el Tonka? Porque las grandes mentes terminan teniendo ideas similares. Yo creo que es muy fácil construir en tema piramidal. Entonces, a mí me parece que son las interpretaciones más fáciles de las culturas antiguas. No entiendo algo, es mi Dios. Pero ¿sabes qué es lo que yo creo? Yo creo que es real. Claro, es que tuvo que haber pasado, o sea, por supuesto. Tuvo que haber algo porque, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pongo y que se relaciona en algún punto con esta historia es que todas las civilizaciones antiguas, todas las mitologías antiguas, digámoslo así, tienen un diluvio universal, ¿no? Entonces, si es que ya 2, 3 fuentes te dicen lo mismo, es como que alguito de verdad. De hecho, justo hace poco estaba leyendo que decían que el diluvio, que nosotros entendemos como el diluvio universal de Noé, el diluvio de Noé,
De hecho, dicen que puede ser que hayan, obviamente no en la magnitud que te pone en la Biblia, pero sí que hubo un diluvio en esa temporalidad. Sí, hubo. Entonces, que hubo un diluvio que afectó mucho la parte todo lo que es el Leo y Tigris y el Éufrates. Entonces Guayaquil. Y que, sí. Claro, de hecho, la esfinge ya estaba construida para ese entonces y fue literal inundada. Claro. Que fue algo medio denso. Una de las similitudes con este tipo de cosas es que si te remontas a esos años que supuestamente se inundó la esfinge, también te habla de la erupción de un volcán, que era una isla volcánica, en la que supuestamente estaba la Atlántida. Entonces por ahí todo se empieza... El volcán. Claro, el volcán que era la isla como que si... derrite un gran glaciar. No, era... Podrás ver de cerca, gran dragón. Ya me entendí hacer. Bueno, no recuerdo ahorita cómo se llaman las islas, pero bueno. La cosa es que todo se empieza como que a conjugar, ¿no? Y en este caso, con lo del gigante de Loja, es súper interesante porque el hallazgo, y vamos a la parte real, ¿no? El hallazgo se hace en el 65. Unos campesinos se topan con un hueso que al principio pensaron que era burro, no por eso. Es no hay hueso. Sí, Soy el coatí. Y empiezan a encontrar... Dato curioso, el coatí en el miembro tiene un huesito. Ah, cierto. Bueno, la cosa es que empiezan a encontrar más huesos y bueno, los indígenas de ese entonces le llaman al cura de la parroquia, ¿no? Le llaman al cura y el cura ve y obviamente se empieza a dar cuenta de que tenían fisionomía humana. Claro. En lugar de avisar de lo que haría cualquier persona, ¿no? De pedir una excavación arqueológica y tal, avisar a las autoridades, se lleva los huesos. Era el 65, aquí en el Ecuador eso era normal, hermano. Y claro, o sea, él estaba muy convencido de que los huesos de un gigante. Ahora, en esta zona... A las afueras de Loja, y de hecho una cosa que me llamó bastante la atención es que me decías que en el 65... Changa y Mina. Entonces se encuentran estos huesos, pero también a la par el curita Nanay, o sea, ni a la curi. No, pues no dijo nada. Y la cosa es que, como te digo, se esconde los restos o la osamenta, y recién para los años 90 él empieza a develar, pero porque se rega el rumor. Ahora, en el 63, me parece que fue en Austria, igual encontraron otros cuerpos de dimensiones similares. Estamos hablando de que estos huesos armarían un esqueleto de un hombre de 7 metros. Perdón, es también en Gonzanamá. Ah, sí, en Gonzanamá. Pero ahí encuentran otro tipo de... o sea, hubo más de uno. Sí, son como 5. Ah, ya. O sea, lo que pasa es que no encuentran esqueletos completos, sino que partes, ¿no? Porque obviamente... los restos no se conservan así, pues, por supuesto. No es como en las caricaturas que en la piedra se ve así todo el dinosaurio completo. Y la cosa es que este curita de apellido Vaca empieza a verlo desde la forma de la manifestación de Dios, ¿no? Entonces él empieza a hablar de que estos huesos habían sido encontrados en una posición de oración, como pidiendo perdón antes de fallecer. Oye, a mí me suena eso a capítulo de Los Simpsons. ¿No se acuerdan el episodio donde se entierran y encuentran el ángel? Al parecer este amigo murió de causa desconocida. ¡Miren! ¡Hay más! ¿Qué rayos es esta cosa? Desde un punto de vista médico, eso no es normal. Hay una parte que es muy similar a esta que supuestamente este curita había pedido a no sé qué científicos que hagan un análisis de ADN. Pues ahí la parte de los Simpsons. Sí. Lisa. Ya. Y que supuestamente no tenía ningún genoma y que procedería de un ángel. Claro, de un ser divino, ¿no? Y le dice, Lisa, usted hizo el análisis. La verdad, Lisa, es que nunca lo hice. Sí, para mí que fue así, el man no lo decía, o sea, nunca lo mandó a hacer y era simplemente la justificación porque se adueñó básicamente de este hallazgo arqueológico y él en las entrevistas que daba, ya estamos hablando de los 90, ¿no? Creo que fue Panchana que le hizo la entrevista, lo decía así... Lo decía así muy
Otro caso. Muy chabacanamente que era su museo privado. Así es. ¿Ya? Ahora, investigando un poquito... De y hecho, el hablando- Homero también hizo eso. Y ponga el ángel. Sí, y correcto. también. Sí, son todas las similitudes. Y hablando de esto, de lo que decías de la otra localidad, muchos de esos huesos dicen que pasaron a colecciones privadas, o no se sabe dónde. Verás, eso justamente ahí quería yo aportar porque ninguno de estos huesos, cuando se les ha hecho el mapeo carbono 14. genético, pueden determinar que son primero, de un humano. Segundo, no se determina que son de ningún animal. Entonces, eso es interesante. Y lo otro es que todo lo que él hizo respecto a los esqueletos fue llevado al Museo Smithsoniano de Nueva York, Ujú. pero no está en exposiciones. No, pues los huesos están ahí, pero hay una exposición de una recreación Ojo. en Suiza. creo que es, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eli, ¿por qué nos dejamos robar? No es robar. Es Lo que no, pasa es que a ver, en realidad dice Así es. Ajá. que el Smithsoniano le compró los huesos al cura. Sí. Ah, chuta. Le compró, pero no. Pero no esos está en huesos exposición. tenían que ser del Ecuador. Claro. Porque, bueno, para los que no saben, y ustedes no sé si es que sepan, cualquier hallazgo arqueológico que tú hagas, tienes que literal que- por ley presentarlo. Claro. Sí. Si no te puedes ir preso Sí, tranquilamente. pero Es ilegal. también tiene mucho que ver la topografía. Claro. Después de los 3 metros, ya no le pertenece al Estado. Pero Te pertenece a vos. estos huesos se encontraron, o sea, no es que estaban Pero excavando. el patrimonio. Claro. El patrimonio No, eso solo es un Claro, aporte o sea, más. Pero a mí lo que me parece interesante es que luego de que él muere, todos los objetos del museo privado de él, incluidos los huesos, fueron saqueados. Es que eso digo, para mí no fueron saqueados porque ya había este convenio con el Smithsoniano. No, eso fue el Otros. otro. O por eso, o sea, Los que se quedó él. pero es que hay otras cosas que también, o sea, que no nos cuentan, ¿no? Que por Claro. ejemplo, las personas que vivieron este hecho, estamos hablando del 65, ya muchos ya no han de estar, Por supuesto. decían pues que los otros huesos se llevaron a colecciones privadas, Sí es. pero decían que eran colecciones privadas de aquí del país. Verás, Entonces yo no seguramente sé, los que saquearon yo el sí, museo... no sé si aquí me pongo la camiseta de la TRI, me siento la de Marathon, hermano, y me pongo plan patriota. Pero la cosa es que me parece súper complicado, o sea, de que un poco que si es que no sé si es que este es un patrimonio tal cual, pero sí sería interesante Claro ver que que es aquí un en el patrimonio. Ecuador, si es que había digamos que un antecesor y que pedía 7 metros, ¿por qué Corno no está en un Ahora, resto de verán, es que museos? aquí hay una nota, ¿no? Yo les acabo, ¡Viva el Ecuador, carajo! les acabo de contar que 2 añitos antes habían encontrado en unas cavernas otros esqueletos gigantes. Estas cavernas se asemejan mucho a la cueva de los tallos. Claro. De hecho, si quieren episodio de la Cueva de los Tallos, dejen en los comentarios. Entonces dicen que podrían haber sido o la misma civilización o una civilización muy similar, pero la que encontraron en Austria, creo que es, no estoy tan al tanto, ya les voy a poner aquí, data de 3000 años antes de Cristo. Que sería antes que los tulipes. La Cueva de los Tallos es una conexión, de hecho tenemos la Sí, otra acá por el hospital de la policía, ¿no? Al ladito correcto. es una conexión con todo lo que es los O tulipes. sea, imagínate la mamá Y de los los tulipes, que era. creo, claro, es mucho más antiguo. Ya. Entonces, por ahí podemos ir línea- sacando Sí. una cronología. La línea que divide, fluncos. y eso hay que tener mucho cuidado, porque la línea que divide el pensamiento racional, o sea, lo que puede ser comprobado mediante la ciencia, y lo que separa de lo místico, de lo conspiranoico, es muy delgada. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, las personas que utilizaban el poder de las hierbas, el estudio de la herbolaria, eran tomados por hechiceros, por brujos, por magos, Los mismos por alquimistas, charlatanes, los alquimistas, pero que a la postre hoy determinan el funcionamiento de toda la sociedad, como hemos hablado de Michel Foucault, ¿no? En el sentido de vigilar, condenar, incluso hasta tener hasta un poder ya gubernamental. ¿A qué me refiero? Que hay que tener mucho cuidado a quién uno le va a estigmatizar, a quién uno le va a condenar como loco, como chiflado, como conspiranoico, porque a la postre la historia es clara. Esas personas pueden en el futuro determinar las bases de la sociedad. Lo que pasó con los médicos eran, digamos,
relegados al papel de ser charlatanes, curanderos, y la medicina de ahora se desprende justamente de la herbolaria, de la química, que a su vez se depende también de la alquimia. Entonces, esto que vos acabas de comentar respecto a las conexiones que tienen las cuevas, también nos da paso a pensar que si existían o no existían gente que puede vivir, digamos, en dichas cuevas, claro, en que ya serían subterráneas. O sea, ¿no? tú vas ay, se me fue el nombre del que es acá al lado del hospital de la policía. Cochasquín. No, Rumipamba. Rumipamba. Tú vas a Rumipamba y de hecho tú vas por, se llaman los culuncos. Todas estas conexiones eran comerciales y eran los culuncos. Los culuncos que conectaban desde lo que es la sierra ecuatoriana y comerciaban con Conchas, Póndilos. Para mí eso era una autopista. Era una autopista. Y no pueden hacer el metro de Quito tantos años. Esos manes van con un palo y como esos y de la India que me salen a mí a las 2 o 3 de la o no serán de la India, no sé dónde diablos también serán. Con un palo y hacen una piscina. Yo creo que lo del metro de Quito comenzó aparte. Sí es. Eso, Filipinas, perdón. Sí es una. A unos 10 de esos hubiéramos traído para habla mucho del nivel de corrupción que hay en el país. Sí, totalmente. O sea, teníamos hecho el metro, pero no abrimos el metro. Básicamente porque no se sabe cómo se va a administrar la plata. ¿Cómo se va a robar la plata? Claro, Sí, ¿cómo van a repartir el pastel? ¿Cómo van a repartir el pastel? Es de terror el nivel de corrupción de mi pobre país. Ahora, verán, volviendo a este tema del curita de este apellido Vaca, que bueno, había sido una persona bastante culta, hay que aclarar, se había dedicado mucho a la música y otros menesteres, no solo al servicio de la comunidad y de Dios, pero él ya mayor, ¿no? Estoy hablando en los 90, empieza a hacer declaraciones muy fuertes de que este valle, o sea, lo conocía como el cementerio de dioses, ¿no? Y que estos ángeles, estos gigantes, hacían ya representaciones de la Virgen María, ¿no? Entonces, claro, él le traía su agua a su cuenco, ¿no? Exactamente. Entonces, incluso llegó a ser entrevistado por el ufólogo, ¿no? Entonces, es una entrevista muy entretenida. Y hablaron sobre los extraterrestres. Claro, pues buscando la relación entre los extraterrestres, y claro, porque sesgo de confirmación, ¿no? Sí. Todos tratamos de llevar, para los que no lo saben, sesgo de confirmación es, si yo creo en extraterrestres, todo es los extraterrestres. Si yo creo en Dios, todo es Dios. Si yo soy de izquierdas, verás, todo es Marx. Ahí es muy divertido. Soy de derechas, todo es... Ahí sí hay bastantes. Sí. Milton Friedman, Robert Mises. Todo es el capital. En esa entrevista, el man dice que sí, que incluso estos manes tenían la tecnología para hacer naves espaciales. Entonces, claro, el ufólogo era encantado. Claro. Le están dando su papayal, ¿no? Pero, claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Él ya declara cuando digamos, estaba por marchar. Yo bueno, quería preguntarle más bien porque vos dijiste que no sabes si es patrimonio cultural o algo así. Pero claro, vos dijiste si es real. ¿Qué piensan? ¿Es patrimonio cultural? Si es que eso o es humano es patrimonio cultural. ¿O es patrimonio natural? Es que verás, es un hallazgo arqueológico dentro del territorio ecuatoriano. Sería paleontológico. Porque la paleontología estudia los fósiles, los huesos, y la arqueología estudia los vestigios es que se dan cuenta, es que es al tenerla aquí podríamos al hecho de que determinar si devela es una civilización. Claro. Muy interesante. Es que claro. Sí, o sea, yo también estaba por el lado de la paleontología porque decía esto es un fósil. Y sería súper importante tenerle. O sea, sería muy importante, aquí, no solo interesante. A los huesos. Claro. Hermano, es que estamos hablando por supuesto. Podríamos escribir más historia del Ahora, imagínate. Verá, yo les digo, yo les pongo ay, así. Dios mío. Ya, bacán. Les cedieron al Smithsoniano para que hagan los estudios, lo que ustedes quieran. Es que es una bronca bien grande. Bueno, no importa, ya lo hicieron. Ya. ¿Por qué en los museos ecuatorianos no hay una réplica del maldito gigante parado? Porque a diferencia de los Estados Unidos de América, el Ecuador ha de alguna forma burocratizado, estatizado la arqueología. Vos ves, de hecho, por ejemplo, es terrible. El Museo Británico no es estatal, no es público. No, pues, el Smithsoniano no es público, es para muchos el Museo Británico es uno de los mayores ladrones de la historia. Sí, son verdad. Es que sí son. Sí, de África, de México, son tan choros, verás, te cuento que cuando Napoleón llega a Egipto a sacar supuestamente la esfinge. Sí, y se encontró con la piedra de choreo al Napo. Exacto, Napoleón fue y sacó la piedra de Rosetta porque estaba un francés al pico, ¿no? Bravísimo, porque vea a cabo,
hago un hueco. Entonces el otro estado bravísimo porque dice que esté con algo duro. Y después se dan cuenta que ha estado rompiéndole la tabla de Rosetta que por miles de años permaneció intacta hasta que vino ese francés y la acabó la mitad. Pero aún así Napoleón saca y los británicos de medio camino le van choreándole la piedra de Rosetta. Así son los británicos. Es que es así, o sea, la verdad, Pero es privado. Es decir, los británicos de referencia al Estado está mal. El Museo Británico, el Smithsoniano, recogen un montón de cultura y de historia del mundo entero. El Louvre. Pero no es que sea muy legal. Claro, es la visión ilustrada, ¿no? O sea, Sí, nosotros los europeos les vamos a contar la verdad. Les vamos a contar, sí, les vamos a ilustrar. Es que del otro lado no puedes tampoco, digamos, contar porque en tu país hay más corrupción. O sea, yo sé, claro, era la época. Mira lo que cuenta Hasta ahora. que los coleccionistas privados. Y un dato no menor, como diría el Alejo, es que en la pandemia las focas de la insidia para los quiteños, para los quitólogos, desaparecieron. Las rejas que formaban parte incluso de la Plaza Grande y que estaban almacenadas, desaparecieron. Como han desaparecido también y descatalogado los libros más importantes de las actas fundacionales de Quito en el apagón informático que hubo en la época de Yunda. Entonces, hay que ver que si el Smith, no estoy justificando ni al Smithsoniano, ni al Museo Británico, ni al Louvre en París. Que roban. Claro, pero la otra es dejar también a merced de que en el Ecuador, como no hay ley, como no hay orden, vaya siempre a colecciones de manos privadas y de gente muchas veces ignorante, terrible, ¿no? Muy terrible. Volviendo un poquito al tema y a la arqueología nacional. Imagínense que hace algunos años se empezó a hacer un rastreo de la momia de Atahualpa. Ya. Con ayuda ¿Momia coctelera? No, la momia, o sea, porque los quechuas recuperaban las momias de sus incas y estas todavía tenían poder político. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces era medio raro como que el muerto les hablaba, pero bueno, allá. Claro. Pero realismo mágico. La historia nos cuenta y los hechos nos cuentan que quien se roba el cuerpo de Atahualpa en Cajamarca, Perú, fue su general Rumiñahui. Y el man lo llega a traer acá. Entonces, a lo mejor ese era el tesoro que ocultaba Rumiñahui. Eso es lo que dicen. Sí, que ese es no era oro, era el cuerpo. Ese era el oro de Atahualpa. Yo creo que sí fue oro, ya les voy a decir por qué. Bueno, la situación es que esto fue... Podcast del oro de Atahualpa. Sí, si quieren, pónganlo, es muy interesante. Fue escondido en un pucará, entiéndase como las fortalezas, y se empezó a rastrear. Pero por las leyes ecuatorianas no se puede hacer una excavación. Loco. Claro, es que, a ver, el Museo Británico, el Smithsoniano y todo, y no es, obviamente, repito, no es que estoy yo justificando. El Jorgito es la persona más nacionalista de esta tierra. Sí, pero la cuestión es que, si bien es cierto que esos, ellos de todos los países, de las máscaras de la África y todo lo demás, pero de alguna forma ahí está. O sea, está para el público. Claro, lo que sí me parece raro es que en el caso concreto de estos huesos, el Smithsoniano tampoco compra cosas falsas. Ellos no te compran cosas, no te compran cosas, ellos para comprarte, porque la gente, claro, aquí en el centro histórico le ve al gringo y piensa que es fácil de estafar, de engañar, se aprovechan de que ellos vienen de una sociedad un poco más racional, más justa, menos viva, ¿no? Eso pregúntale al Dante Reyes del Conteo de Business, ¿sabes cómo robar? Sí, pero está mal de todas formas, porque después la imagen, tú le estafas, tú le burlas a un extranjero y ya no volviste a recuperar esa confianza jamás. Ahora, ¿qué es lo que sucede? O si no, pregunten a los del reloj. Sí. Pero lo que pasa es que el Smithsoniano para comprar no es que compra cualquier cosa, porque ellos son personas científicas. ¿En serio? Claro, entonces, y además que no está en exposición y nunca ha estado, es más, ni una foto han dejado tomar jamás. No, pues. Es como más o menos lo que pasó en Roswell en 1947 en Nueva México. Hay muchos secretos que nunca nos quieren contar. Ahora, claro, pero los que nos cuentan, claro, si es que no contamos. Si es que hubiera salido esto a la luz, imagínate todo lo que se hubiera caído. ¿Ya? Y aquí ya no está. Ahora verás, vamos a ir revisando la historia, porque bueno, eso es lo que pasó aquí en Ecuador y cuál es el impacto, digamos, mundial. Punto de cómo se fue construyendo la historia de los gigantes. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en la historia? Por decirte la Biblia que tienes aquí un ejemplar. Yo no tengo la Biblia aquí porque les quiero hablar de la palabra de nuestro Señor, sino porque quiero hacer una referencia textual de los gigantes, pero ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que en la Biblia moderna, o la que nosotros conocemos, la que todos tienen en la casa, que es como... Yo no.
que, bueno, algunos tienen en la casa, que yo creo que la Biblia hoy en día funciona Yo tengo Biblia satánica, como las casi. direccionales en el tráfico, ¿no? Todos las tienen, pero nadie las usa, Sí. ¿no? Entonces, si las leemos, Es un libro muy bien escrito. si la leemos, ¿no es Muy cierto? bien, perfecto. Vemos partes que se saltan cronológicamente, pero bueno, Sí. ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en el Génesis, ¿cierto? Dice que Dios, Yahvé, Jehová, como le llamen, ¿no? Crea la tierra Y le pareció bueno. y se demora un montón en organizar la tierra. Y le ¿cierto? pareció bueno. Entonces ahí hay un lapso de tiempo que uno dice, y de ahí pasan los 7 días en lo que hace todo. Pero dicen que en estos 7, porque dice, o sea, en las Biblias más antiguas había una traducción del arameo al copto, que era una palabra que significaba tierra, pero tierra seca. O sea, no estábamos con océanos ni nada de eso. Y que ahí hubo un destierro de Dios de los espíritus malignos, que es lo que dice la tradición judeo-cristiana. Y esto era la oscuridad que nos dice en el Génesis, ¿va? Cuando Dios crea el Edén, digamos como un parque nacional maravilloso, está protegido de esta oscuridad, de estos seres malignos que habían sido desterrados a la tierra, pero luego los mismos, o sea, Adán y Eva y su descendencia fueron desterrados del propio Edén y condenados a vivir en el resto del mundo. Corrígeme, los hijos de Caín, ¿no? No, de Seth. Bueno, las personas que me conocen saben que yo estudié teología y tuve algunas materias interesantes. Dentro de esas era la demonología, que era la que más me gustaba, no porque me gustaban los demonios ni mucho menos, sino porque me parecía interesante una historia que no te cuentan jamás. Sí, correcto. Todo eso del estudio de los demonios es interesante porque es algo que nunca te cuentan Ahora, desde la es que, religión. mira, esta parte de la Biblia no te habla de demonios. Ahora, como tal. No, sí, pero yo les quiero... lo que tú dijiste está bien, pero en ámbitos generales quiero más bien Es ser un que poquito hay más que específico. Sí. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Dios crea a los guardianes de la tierra... Que son los ángeles. No. En el principio, según la creación los que fueron desterrados después. según la Biblia en el Génesis, en el principio no había nada y el Espíritu de Dios revoloteaba y después dijo hágase la luz y se hizo la luz, ¿no? O sea, lo primero que hace Dios es Y don hablar. Alfonso le dijo dónde pongo el medidor, joven. Por cierto, un abrazo a don Alfonso, que este 1 de mayo se retire de Justo para el día de trabajo, ¿no? Sí, realmente. Después de 100 años de trabajo. Y también estudié comunicación. Si bien no nos dedicamos per se al periodismo, creo que sí es de los referentes que uno tiene que tener un respeto, decir, oye. Es un señor periodista. Sí, señor periodista. Aparte que es un referente para la televisión nacional, porque Aparte literal que- estuvo en el principio de la Aparte que televisión. es un referente Sí. para la historia de la humanidad. Dio. Estuvo en el inicio de la humanidad. Dato. Él entrevistó a los gigantes. Él dio el primer beso de la historia de la televisión ecuatoriana. claro, pues, Él con era el Tuti. primer beso a la Toti Rodríguez en una novela. Como no tenían gente en No había actores, cabeza, claro. No había actores. Fue, oye, vos das los dices, chucha, necesito, también jálate, hermano, de ser el galán de la telenovela. Ahora sí, dato no menor. Él escribía el guión, don El papiro. Alfonso. No, don Alfonso es que, a ver, don Alfonso del primer beso a Toti Rodríguez, que era una sex symbol que venía del cine francés. Y él mismo escribe el guión y él pone lo del beso. Pichín, don Alfonso. Acá validado. Un galán como las que llama. Por eso digo, es un referente. Ahora, en el segundo día, Dios crea a los guardianes de la tierra que vendrían a ser ángeles. Pero aquí hay que ser muy específico para que uno pueda entender con claridad cuál es el origen del mito de los gigantes respecto a la religión o a las religiones del desierto, a las religiones judeo-cristianas, incluido también el Islam, porque ahí también se les Claro, menciona. Incluso los dos egipcios son tenían religiones su- abrámicas. Bien, pero esto está en varias partes de la Biblia, en Ezequiel, en Samuel, pero sobre todo está en el Génesis. Sucede que cuando Dios crea en el segundo día estos guardianes, Él lo hace para que justamente cuiden al hombre, cuiden al Adán y A su creación. Sí, por supuesto. Y ahí ocurre lo que Eva le hace comer el fruto prohibido a Adán y Y todo la- lo que es el relato, ¿no? Esto de aquí se especifica mejor en el libro de Enoch. Justo iba a eso. Gracias. Ahora, hay que aclarar una cosa. Está Abel, Caín, Abel y Set. Y la quijada del burro. No, eso ya. Muchos dicen, ¿de dónde
entonces tienen descendencia, tal vez con la mamá, tal vez un incesto. Viva Manaví, su capital, esquina Pérez tradicional. La respuesta es sí, pero... es que vos no cachaste que era Caín Zambrano. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese nombre que le pusieron recién? Hitler que estuvo. Disculpen, por favor. El Astre. Es Zambrano. Caí en el Jaiser Zambrano. Zambrano Sangurín. Y es hincha del Delfín. Ahí tenía un hermano que es Abel, el hermano menor, se mataron entre los, o se eliminaron entre los dos. Y el uno queda Set. Entonces, pero ya tenían más, Adán y Eva tuvieron más hijos. Sí, eso está clarito en Génesis 5. Caín, Abel y Set son los 3 primeros hijos, pero no te dan el nombre de las hijas de Adán y Eva. Y lógicamente hubo un incesto según la Biblia al inicio. Pero también es debatible porque según la misma Biblia ya habían otras personas viviendo, lo que nos hace pensar que, que esos nombres son los primeros, pero de la religión judía, no de toda la humanidad. Eso quiere decir que ellos son el pueblo elegido de Dios, que se autocatalogan así. Y si es que uno se pone a analizar la historia, les cayó un diluvio, los babilonios les hicieron esclavos, los mismos los egipcios, pasó lo mismo con los romanos, luego vino las diásporas, después vino Hitler. Voy cachando que nadie le quiere a los judíos. Es algo complicado querer a los judíos, sobre todo porque ellos son una comunidad muy hermética, ¿sí? Entonces sucede que, bueno, ¿y por qué les cuento de Set? Porque justamente de la descendencia de Set viene Enoc, ¿no? Set es papá de... Ahora, estamos hablando de esta época de la Biblia genial en la que las personas vivían 200 años, ¿no? Sí, bueno, más 900 en realidad. Claro, o sea, por ejemplo, porque el hijo de Enoc es Matusalén, ¿no? 996 pero aquí hay una nota súper interesante en la que Enoc, a los 12 años, que es su primer cuento escrito. Ay, claro, se va al cielo. Claro, dice que una carroza de fuego se lo lleva. No, ese es Elías. No, igual él no dice carroza de fuego. Él lo que dice es que literalmente vino una ciudad en fuego y les llevó a conocer las casas eran de cristal. Ajá, claro. que veía casas de cristal. Qué bestia. Señores, ¿de dónde te dicen los gigantes? No, me perdí. Yo quiero analizar para que el toque hable de los gigantes, pero ¿qué es lo que pasa? Que Set tiene a Enos a Cainán a Malalael, y Malalael le tiene a uno que se llama Jared, y Jared le tiene a Enoc. Enos le dejó a Cainán justamente la piel de la culebra, de la serpiente. Eso se ve en la película también. Entonces él se envuelve esa piel para recordarles que son hijos de el intermedio entre el malo y el bueno, que nosotros no somos enteramente buenos ni tampoco somos malos, la maldad representada en Caín y la bondad en Abel, sino que Set, que es el tercer hijo, es como la mezcla entre estos dos, ¿no? Y la piel de la culebra representa justamente esto. Ahí entra porque Dios les dijo a los guardianes que está bien que les cuiden, ¿sí? Pero no eran ellos demonios. No. Porque los demonios, o sea, Satanás, Lucifer, Belcebú, Auches, Letutses, Pucelas, Baal y todos los demás. El Alejo. Sí, ellos querían de alguna forma destruir la creación de Dios. Entonces estos guardianes, los Mayfield, estuvieron ahí para defender al humano, pero les dijo, cuiden no de ellos, cuiden de los demonios. Y ellos desobedecen a Dios, bajan a la tierra, y después de mucho tiempo, sobre todo en la época de Enoc, que es el papá de Matusalén, él ve que las mujeres, las hijas de los hombres, la descendencia de Set, son muy hermosas. Digamos, y cochan y tienen los gigantes. Eran custodios, ¿no es cierto?, de la humanidad. Entonces dijeron, pero no de la propia humanidad. Claro, siempre hay ese interés de cogerte a la gente de otros países. Entonces los ángeles dicen, ve, alhajas están las guaguas de los humanos, ¿no ve? Simón, yo sí le hago, yo también. Entonces ellos llegan a un concilio, ¿no? Que bajo la pena de anatema, anatema no solo es una banda, este es el significado en realidad, que es la expulsión, ¿no? De que nadie además de ser anatema, ser maldito también. Claro, que literal aquí nadie se iba a echar para atrás, como hubiera dicho León, aquí nadie se ahueva. Entonces bajan a la tierra con el fin de estar con las mujeres humanas, ¿no? Ya. Y aquí empiezan a ver los conocidos como los Nephilim. Pero ellos las vivían en la tierra. Claro, no, es que ahora deciden vivir con las mujeres, ¿no? Como que en matrimonio, digamos. Sí, se casaron, de hecho. Y aquí empieza a ver aparte del mestizaje que empiezan a nacer los gigantes, empieza la enseñanza de los ángeles a los humanos. En este punto hay un ángel que capaz te suena, que es Azrael,
¿no es cierto? Que es el que nos El enseña, gato de Gargamel. que nos enseñaría a la humanidad el trabajo en metales. O sea, este man es el que viene a enseñarnos. Es muy griego eso, ¿no? Sí, No, de hecho, no es griego. Es que, verás, No, griego, o sea, griego en esto de que hubo Es que, verás, una ahí va. figura semidiosa que te Es nórdico. enseña. claro, es que verás, ahí va una nota, ¿no? Entonces, Prometeo, todos estos Hefesto, manes, que te enseña todos estos a guardianes, hacer algo. estos ángeles que eran conocidos como los brillantes, porque eran así como el... La banda. No los era, como, brillantes. no era como el hijo de Nosferatu con campanita, de la película, el que brilla, Ya. ¿no? Que se le conocía como los brillantes, y todos tenían un poder, como una habilidad especial, que fueron impartiendo o enseñando a la humanidad. Oye, la Biblia aparece los caballeros del Zodíaco, ya me Sí. gustó, ve. O sea, es que es súper interesante, pero todo esto... A menos para criticarle deberías leerle. Claro, todo el libro de Enoch fue Sí. quemado. ¿No? En esto ven que los gigantes obviamente ya crecieron de más. Y empieza aquí... Los hijos de los Nefilim, Los las gigantes, hijas de los las gigantes. Ahora, es chistoso porque aquí se menciona algo bien interesante. Dicen los hijos de Dios con las hijas de los hombres. del humano, ajá. ¿Eso por qué? Porque Dios no estaba contento con el hombre y dijo, el hombre tiene, ya mi espíritu no está en el hombre. Mi espíritu no está en el hombre y por lo tanto los únicos que tienen mi espíritu, o sea, se podría sí son mis considerar, hijos. claro, como una visión bien, como el Alejo dijo, ¿no? Del semidios griego, eran justamente ellos, ¿no? Ahora, estos no eran en definitiva gigantes todos, No. porque recordemos que si leemos un poco a John Milton también estos gigantes, vendría a ser Hércules, vendría a ser Sansón, Correcto. vendrían a ser todos los semidioses o de alguna Es que forma la gente eran que ha personas, destacado. digamos, destacadas, digamos así, Sí. o divinas. ¿Y cómo cada uno de esos saca el ojo? Vamos. Claro. A todo en todo el Es que mundo. estos gigantes, y los que sí eran gigantes, Quería comerse un perrito. empiezan a plagar el mundo, ¿no? Pero ya no había comida que les aguante. Ni los perritos. Ni con los perros. Entonces empiezan a comer a los humanos. Ya. Y ahí Dios dijo, ay, se me acaba la paz. Entonces Dios dice, a ver, llámale a Enoch. Otra vez Enoch es abducido, digamos así, porque también toda esta teoría es muy Así que esa es la muy palabra, defendida. esa es la palabra adecuada. Claro, es que es muy defendido también por estos de los creyentes en los aliens. extraterrestres, ¿cómo es? Los antiguos extraterrestres, no sé cómo le dicen. History Channel. Sí, ya. Sí, tiene. Y a Enoch le encargan decirles a los ángeles, a los guardianes, a estos padres de todos estos gigantes que van a ser castigados. Ujú. Y Enoch así de, a mí me mandas a decirles a los poderosos, no seas cargoso. Dice, pues párame, bol, anda a decirles, todos los humanos están castigados. Si el man cumple la palabra de Dios, va, les dice, y el man así como, o sea, ya esperaba la represalia. Ujú. Pero ahí está lo chévere, Enoch no muere, se queda a la derecha de Dios. Se convierte en el único humano que llegó a transmutar a otra especie, a otra raza. Y no muere, o sea, Él es no hay el- muerte de no. Él es Metatron. Después viene la Virgen María también, pero él es Entonces, nombrado como el Metatron, claro, ¿no? entonces- Un arcángel más. Entonces Dios O Megatron. y tiene la idea de acabar. Metatron. No venía de Pero era bueno, sí era medio Transformers. Cybertron. del Cybertron, eso. La cosa es que Dios dice, ok, voy a acabar con todos estos y de una vez me cargo todo lo que hice mal, ¿no? Y dice, pero tengo que salvar a la humanidad. Pero eso está en el libro de Enoch. Hay que decir, no está en la Biblia. No, pues no está. Es en la Biblia. O sea, el diluvio no fue para acabar con los humanos Con los malos, malos, que es ajá. lo que dice la Biblia. Exacto. Es En que el libro aquí- de Enoch, aquí va la- el diluvio aquí está va para la- salvar a la humanidad de estos Claro, gigantes. aquí va la diferencia entre de los los gigantes. ¿Sabes cómo le decían los de los hebreos? Le decían saltamontes. Es que sí pegaban. No porque eran grillos, no, o sea, Ya. eran porque eran tan grandes Claro, que es que iban de montaña en dice montaña. que las generaciones de los gigantes empezaban a ser cada vez más grandes y más terribles. y más fuertes. Por más terribles. En Grecia, ¿cuáles vendrían a ser los equivalentes? Porque Los titanes. Los titanes. Los titanes. Pero también los titanes eran padres de los gigantes. Los gigantes que eran más de hielo, grandes Es que que los también había los Esos los gigantes. Muy bien, claro, el gigante de hielo, el gigante Claro. del fuego, que viene la lucha de eso del Ragnarok y tantas cuestiones. Entonces, bueno, la cosa es que Dios dice voy a acabar con estos y Enoch intercede y dice salva a la humanidad, no todos son malos, no todo está perdido. Y aquí pasa una nota que te cuenta sobre el libro de Enoch y no está en la Biblia, y es que Noé no es descendiente directo de Así es. de Enoch. Escucha, Verás, esto sí va a ser. Enoch es el bisabuelo, ¿no? ¿De quién?
Perdón, sí, de Noé. No, es el abuelo nomás. Bisabuelo. No, abuelo, porque No, gracias, es el bisabuelo. Enoch es el papá de Matusalén. Por eso, y el Matusalén es, bueno, sí. Y Matusalén tiene un hijo y el hijo es. Así es, no se le menciona en la Biblia. Ya. Te juro que Y de sí. hecho no me sé el nombre. Te juro que ya mismo salen con. Y ese el abuelito No, pero y hay escucha. tierras en litigio. No, escucha, esto es Aquí bien interesante. hay una parte bien interesante que el padre de Noé nunca estaba en la casa, ¿ya? Y la mujer asoma embarazada. Sí, eso es bien interesante. Aquí empieza el tabú. Es hijo, Noé también es hijo de los los guardianes. De los guardianes. Pero no. Y que no me digan en la esquina. Pero el no, bueno, no el fue, bueno. fue concebida sin relaciones sexuales. Claro. ¿Cómo es Jesús? Como Jesús. Ya. Y dice que cuando nace Noé, nace un niño brillante, pero no de pila, sino que brillaba. Claro, iluminaba. Y que sus ojos iluminaban y que daba un poco de recelo, de temor miedo, verlo. sí. Y que su pelo era blanco como la lana. Como mi novia. A mí me suena a un albino. O sea, a mí me dicen es un niño blanco con el pelo como la lana, es un albino. Y que da miedo verle los ojos, es un albino. Pero Ojos de conejos rojos. exacto. Ya. No, era Entonces, el papá de Noé le pregunta a su padre, a Matusalén, hijo, Onda. ese no es mi huevo. Es que él se fue de la casa. Claro. Entonces, él dice, déjame orar. Sí. Y para encontrar una respuesta sabia. Y dice que ahí se le aparece Enoch y le dicen, tranquilo, guagua. Mi bisnieto es hijo de un ángel. ¿Puedo hacer un pequeño inciso aquí nada más para explicar un poco cómo piensan los judíos respecto a eso que vos acabaste de decir? Verás, lo que sucede es que como Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, los judíos dicen que los cananitas, los hijos de Cam, como Cam, esto no está en la Biblia, ojo, esto está en el... Estos son apócrifos. Sí, Cam le viola a la mamá. Claro. Y Dios le maldice, ¿sabes cómo? Haciendo que su descendencia sea negra. O sea, los judíos... Poquitos racistas. Por supuesto, no, en ese tiempo... Es que era una Claro, sí. Los mormones, en cambio, dicen que los negros son descendientes de los ángeles, que no... Que volaron muy cerca del sol. No, que no. De los ángeles que no quisieron participar en la batalla entre Miguel y Satanás, ¿no? Ya. O sea, los que permanecieron neutrales. Eso sí es racista, porque ya no estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo, estamos hablando de Mazaquete. claro, o sea, terrible. O sea, ¿cómo los... Chistoso y lo peor que todos somos hijos de africanos. Claro, o sea, al final todos descendemos de allá. Claro, es verdad. Ahora, pero mira, ¿por qué menciono los de Cami? ¿Por qué quise hacer el inciso? Porque ellos fueron destinados o condenados a vivir en la miseria. Se supone que después de la guerra que hubo en el cielo entre los ángeles buenos y los malos, a donde cayeron los ángeles malos, que es lo que vos dijiste al inicio, fue en África. Entonces Cam, al violar a la madre y su descendencia, está viviendo en un lugar más pobre, a pesar de que también es uno de los lugares, digamos, más ricos, ¿no? En cuestiones de la tierra. De Sem nacen todos los judíos, los hebreos, de ahí el término antisemita. Es por Sem, por el hijo de Noé. Que estamos hablando, claro, es. Y de Jafet De la nacen descendencia de Noé. los gafitas, que es muy importante porque ellos en cambio son los europeos. Claro, o sea, es que El hijo más servicial. esto es bien interesante porque en la Biblia te cuenta de que Noé era un tipo justo. Entonces, como el man es chévere, lo salva. Pero en realidad había un plan detrás y, digamos, una manipulación genética para salvar esta casta, digamos. Oye, bien, eso está en el libro del Enoch, vos le leíste, qué chévere. Claro, o sea, y es bien complicado porque el libro de Enoch es un libro apócrifo que, si es que no estoy mal, en el 1200 fue quitado de la Biblia. Pero mucho antes ya había una disputa, digamos, por todo eso. ¿Quién decidía que quedaba en la Biblia? No fue tan así. Verás, en el 325 después de Cristo en Nicea, que es una isla que está al sur de Italia, se reúnen todas las sectas del cristianismo, porque los cristianos ya comenzaron a ser muy numerosos, y determinaron qué libro iba y qué libro no iba a la Biblia. El libro de Enoch nunca estuvo en la Biblia, pero estuvo en la Biblia de los coptos, justamente los católicos coptos, sí. Son los católicos de Egipto, ¿no? Es que de hecho, en copto estaban todos los evangelios. Hasta ahora, de hecho, este libro de Enoch todavía está. Pero la iglesia católica en el año 1001, no en el 1200, en el año 1001, tiene una ruptura fuerte porque era una religión católica única. Y en el año 1000 nace la copta y nace la católica ortodoxa y la católica apostólica romana.
No es en el 1512 con Martín Lutero, eso es... No, Esa es otra excepción. Ya, este es en el año 1000, Ahí es otro. es en donde ya se crea la Iglesia Católica Apostólica Romana tal y como le conocemos ahora, pero en la fecha que vos mencionas, justo en el año 1230, ocurre que ahí se asume el celibato. Porque antes los curas podían casarse. En el año 1200 llega un papa y dice, ¿saben qué? Ya no se pueden casar porque todo lo que ustedes hereden va a heredar la iglesia. Entonces, por esa es la razón. Todo se queda en familia. Claro, por eso. Bueno, la situación es que este libro fue vetado, digamos, de la versión original, no era canon. Así es. No era canon. Sí. Pero Era Lesmark. en la época del rey Salomón, el rey Salomón había construido el segundo templo de Jerusalén después del templo que había sido derribado, en el que había gobernado su padre, David. Pero hay que decir que también Salomón fue el último de los hijos. Claro, ¿no? Y ahí tenía él en posesión el Arca de la Alianza y los escritos de lo que hasta ahí era el Antiguo Testamento. Pero ahí también, Sigo sin entender cómo los gigantes llegan a merendarse un perro. Yo te digo, no, eso no tiene nada, qué perro. Ahora, la cuestión es que David peleó con un gigante, que es Goliat. Claro. Porque David no descendía de la línea de reyes original, que sí descendía Saúl. Al mal le dieron por mérito. Por supuesto, por haberle matado a un gigante. Ajá. Al último de los gigantes para los hebreos, ¿no? Que venía de los filisteos, o sea, de los palestinos. Goliat. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Es que Salomón tiene una visita de los reyes etíopes. La reina de Saba, ¿no? Y se enamora de la reina de Saba, con la que supuestamente tiene un hijo. Y la alianza de Salomón con la reina de Saba era justamente que les dieron el arca de la alianza, y eso es lo que defienden ellos, o sea, esa parte de la religión. Y ahí ellos tienen el libro de Enoc, ¿no? Pero ahí nos cuenta que todas las tribus de los humanos tenían gigantes. Todas. Que incluso los gigantes, habían gigantes tan grandes que sobrevivieron al diluvio universal simplemente parándose. O sea, Como yo en las piscinas. algo así. En una piscina olímpica, digo. Que solo Bueno, olímpicas son 2,50 metros, no hay como. Pero en las normales. Entonces dicen que en este diluvio también, bueno, Dios había aprovechado para matar a la hembra del Leviatán, ¿no es cierto? Y en esta ultracorriente de agua, los gigantes que sobrevivieron habían sido esparcidos por el mundo, dejando gigantes en todos los continentes, ¿no? Y su descendencia se vería mermada por los humanos. Y además que eso tiene sentido, porque si nosotros podemos ver el caso, por ejemplo, de Grecia, ahí los gigantes no solamente que eran gigantes, sino que eran cíclopes, Claro. que también eran gigantes, ¿no? De hecho, Ulises en la Odisea, O sea, digamos le que mata eran a Polifemo. deformes, ¿no? Claro, también en los nórdicos, también en los pueblos mexicas, ¿no? Correcto. También tienen la figura de los... Y O sea, aquí, en los mexicas y la explicación de los aztecas de la creación del mundo dice que cuando estaban intentando hacer los humanos, primero los hicieron muy grandes y claro, se comían todo y los mataron y se convirtieron en las montañas. Ahora, Entonces todos tenían una versión. Esa es la interpretación bíblica, abrámica. No nos olvidemos que la Biblia es una interpretación del pueblo judío. Es una mitología. Claro, es una mitología. Ahora, lo que se dice en el tema ya genético es que el ser humano sí ha ido teniendo diferentes versiones. No es que nosotros somos la última lo que versión pasa es high que- definition. No, o sea, no, más bien nosotros somos mal evolucionados. sí, perdón, Sí, y ajá. quiero acotar a lo que vos dijiste, porque a propósito del señor que diseñó este arbolito de aquí, y que es el que me tatué yo, que es el árbol de los reyes del Númenor. yo tengo el árbol de la vida. Este árbol de Númenor es parte de la mitología de Tolkien, que menciona algo muy curioso, y son los hobbits. Los hobbits son Y el otro lado. son humanos, exacto, son humanos porque son humanos, pero de raza pequeña. Para tu amiga de 1.50. Bueno, los hobbits nos llegan más de Particularmente, 1.12. puede que sea Lojana de 1,50. Chistoso, ¿no? Te van a funar allá, no, Javi, como le hicieron a la posta en Ambato. Pero ve, en todo caso, Solo a ti te fue una posta en Twitter. yo les también, o sea, no me defiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el Homo florensis es una especie de ser humano que habitó justamente en la parte de las islas polinesias, Ajá. en la parte de Nueva Zelanda, en la parte de Australia. Y era pequeñito. Es literalmente Ahí un sacan Homo para sapiens. las ideas sí. ¿cómo es? De Gulliver, ¿no?
los viajes, claro, los liliputenses. Pero a mí me asombra porque cuando uno, por ejemplo, lee a un escritor, sobre todo con la categoría de Tolkien, que era profesor en la universidad más prestigiosa del mundo hasta ahora, que se llama Oxford, que tiene pisos y pisos abajo de donde está, repleta de libros y de material bibliográfico que en la vida nadie podrá jamás llegar a conocer. Pero, ¿qué es lo que pasa con Tolkien, que era profesor de filología? Que Tolkien, cuando escribe acerca de los hobbits, lo hace respaldado en evidencia científica. Incluso el idioma que el man se crea es respaldado con Es que no es filólogo, pues claro. Uno de los más grandes, el Quenya, el Sindarin. Se nota que lee mucho, ¿no? Ojalá leyera lo que quiero. Entonces, esta línea... vemos que el ser humano ha tenido diferentes evoluciones. Correcto. No es solo el Homo sapiens como que te hoy decía, conocemos. Nosotros somos entonces puede ser que mal evolucionados. Y hay una foto de acá de un gigante en Otavalo, pero foto. O sea, ya estamos hablando de cara en los años 20. Y vivo. Y vivo, parado. O sea, y en el mercado, imagínate todos los otavalos. Sí, llegan a los 3 metros. Y el man llegaba casi. Es que le tomaron una foto a mi bisabuelito. No, es que no, o sea, es focazo porque le ves al poncho así y claro, el pantalón así como saltacharcos. Es que mi bisabuelo, para los que no saben, mi bisabuelo era el hombre más grande del Ecuador un tiempo. Él medía 2 metros 15 y siempre mi abuela, claro, lo que decían es que él llegaba y decían siempre, oiga, un autógrafo, vea. Sí, justo. Bueno, foto en esa época justo estaba viendo de una, no sé si era influencer, pero una TikTok chilena, que ella mide 1.96. Uy, madre. Entonces sale a la calle y la gente se toma fotos con ella. Claro. Es que es mujer. Entonces, imagínate, una mujer en la Amazonas. Sí. Claro. Ahora, eso, claro. Ella hace el cosplay de muerte por los muslos. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿No será también el hecho de que el Homo sapiens sigue evolucionando a tal punto de que por lo general los hijos son más grandes que los papás, más altos que los papás? Por lo general, no digo que porque me van a decir, no, es que yo no soy. Bueno, no, en promedio los hijos son más altos que los papás. Si nosotros vemos, por ejemplo... Perdón, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque, ¿cachas? En época que vos dijiste de los otavaleños ahí, el otavaleño nos llegaba al 1.60 m o llegaba al 1.50 a lo mucho, ¿no? Hasta ahora, 1.65 m. ¿Qué hubiera pasado si es que los jugadores de la NBA, estamos hablando de Karl Malone, de Shaquille O'Neal, de Karim Abdul-Jabbar, que medía 2 metros 20, me parece, Karim Abdul-Jabbar, o 2 metros 21. Pasaba los 2 metros, ¿no? Claro. O Shaquille O'Neal, que era un centímetro más alto que tu bisabuelo, mide 2 metros 16, pero aparte el hombre es grande. En relación, por ejemplo, a los europeos, los romanos, que no llegaban al 1.70 m, ¿no? Claro, o sea, verás, aquí hay una nota, ¿no? O sea, por ejemplo, con lo que tú dices de las descendencias, nosotros vemos... los vestigios arqueológicos, no sé qué les puedo decir así, simplemente los ropajes de las personas que llegaron en la colonia, las puertas que hacían. Uno va al centro, no pasa. Claro. Y yo no paso ni de alto ni de ancho. Ahí ya otra vez la gente, ¿no? ¿Por qué las puertas de la iglesia son claro, por el altísimo? Para que entre el altísimo. Pero, por ejemplo, cuando los vikingos invadían Britania, ¿no? En esa época, les preguntaban que quién había hecho estos baños, estos canales de riego, y los británicos les decían fueron gigantes, gitanos, porque ellos no hablaban del Imperio Romano. Stonehenge, ¿cómo pusieron? Ya. Entonces siempre hay esta alusión a que antes había gente más alta, ¿no? Incluso en la Ilíada también. Toda construcción de un mito tiene una lógica de algo que pasó en la realidad. Claro. Obviamente, como en todo, hagan un teléfono descompuesto, siempre cuando tú le cuentas a alguna persona terminas exagerando las cosas. Imagínense en miles de años. Pero sí, lógicamente tuvo que haber habido un evento real que derivó en esa construcción de ese mito. Yo a lo que voy, asentándolo un poquito a nuestra realidad, ¿no es cierto? Si es que viene Shaquille O'Neal, por ejemplo. Ya, 2.16 me dices, ¿no? Pero Shaquille O'Neal se topa con Yao Ming. Pucha. 2.25. Que de hecho el pobre Yao Ming es casi un experimento, porque buscaron dos basquetbolistas, uno femenino y uno masculino, y realmente, o sea, el gobierno chino tuvo... Los chinos están locos. Sí, tuvieron la misión de, o sea, generar... Más para que termine en un meme, loco. Sí, ¿Se acuerdan de los primeros memes de Facebook? Sí, claro. Que está así, ese es Yao Ming. Y ahora imagínate, le traigo a Shaquille O'Neal y a Yao Ming a la procesión de Jesús de Gran Poder aquí. Al lado de todos los amigos. Son gigantes. Pero hay uno más alto, Robert Wadlow, ¿no? Ese ni caminaba. Que llegó, después ya no caminó. Y él fue detectado con enanismo. Y luego fue detectado con gigantismo.
Es la única persona que ha sido diagnosticada por los dos. Claro, o sea, por ejemplo, en el mundo de la lucha libre estaba André el Gigante. El gigante. Que era foquísimo verle al man. ¿Viste las manos? Claro, como. Él tiene una foto que está cargando a dos japoneses. Creo que Sí, con un brazo. Arnold Schwarzenegger, pues loco. Una foto con Arnold Schwarzenegger de por sí ya era grande. Claro, imagínate, y él estaba así colgado, gritado en los hombros. Él cogía una lata de cerveza normal, le entraba dentro de la palma de la mano. De hecho, tiene un récord de haberse pegado. Ahora imagínate Robert Wadlow, ¿cuánto medía? 2.80 creo que medía, ¿no? No, menos. ¿Cuánto será que medía Robert Wadlow? ¿Alguien nos puede dar en los comentarios? Robert Wadlow. Imagínense, para nosotros que tenemos y entendemos un poco más por el desarrollo que ha tenido la humanidad de entender qué es la genética, que tenemos la lectura, oye, los genes, papá, tener una enfermedad. Imagínate para los hombres y las mujeres de esa época, veían esos mastodontes. Eso es lo que yo leí. Y era como que. Es que eso es a lo que yo voy. Sí, monstruos. Debieron haber habido, por decirte, una raza de un pueblito ya, de gente alta. Y eso se dedicaron a migrar, claro, llegaban donde unos niños de unos 50. Su madre. De hecho, para los que no lo sabían, yo tengo descendencia armenia. Y el pueblo armenio se caracteriza en ese sector del mundo por ser bien alto. Ustedes, ¿cómo ven esto? O sea, después de constatar... 2 metros 70 y 2. Después de ver los hallazgos arqueológicos, después de hacer las comparaciones con los mitos antiguos y haber tenido uno o algunos aquí en el país, ¿cómo ven? ¿Qué creen ustedes sobre este tema? Que el visionario debe regresarnos las cosas, hijos de su madre, ladrones. ¿Qué? Es que ellos compraron. ¡Ladrones! El ladrón se ¡Ladrones! El que nos robó fue... ¡Devuélvenos el penacho de Moctezuma! Pero si Moctezuma no es de aquí. Sí, es un chiste, pues digo. Puta madre. Moctezuma no es de aquí. Atáquenle el eurocentrismo. Pero ¿ustedes qué creen? O sea, hubieron... Era falso. Yo creo. A ver, como el ángel de los Simpsons y sale en el centro comercial, el gigante de Loja, nuevo centro comercial. Yo creo que como todo tiene su base en una realidad y en una construcción de mito. Hay que revisar muy bien. Creo que, o sea, por fuera del chiste, creo que si hubiera sido, es lo correcto, que cada pueblo construya sus relatos y construya su historia. Y creo que el pueblo ecuatoriano, si se encontraron esos vestigios, deberíamos saber qué fue lo que sucedió. Entonces creo que sí es lógico que si esos vestigios deberían regresar al Ecuador y que nosotros construyamos nuestra historia en torno a algo que sepamos. Creo que hay demasiados huecos y yo me ato más a lo que es la comunicación. Y creo que literalmente aquí hay un ocultamiento de la verdad en tanto y en cuanto a las fuentes, y tenemos que conocer las fuentes para poder acercarnos a la verdad. De momento creo que estamos en el proceso de recolectar la información para poder tener un relato cercano a la verdad. Porquito. Yo soy escritor. Yo me dedico a comprender. ¿En serio? No me había como... No nos habíamos dado cuenta, sí. Si no me decían que me enteraba. Que por cierto, estamos en El Farol, la librería de Jorgito, que queda en la calle Benalcázar 615 y Oriente, en el centro histórico de Quito. Todos son bienvenidos. Bien, me dedico a escucharles a las personas. ¿Siempre para correo lo recibe? Sí, por supuesto. Sí. De hecho, la semana anterior estuvo la ministra de Educación y el viceministro de Gobierno aquí. Ustedes fueron también testigos. Ese es hermano. Sí. Y fue chistoso porque la gente me decía, sabe que yo me opongo a correr, lo digo siempre. Pero ahora fui tildado hasta de correísta por recibir a la ministra de Educación. Me dijeron, eres un correísta infiltrado. O sea, palo porque bogas y... Bueno, ya... No, señor, no es correísta, es comerciante. Su local vende cosas. O sea, no puedo decirle no me entro. O sea, yo le dije, el primer podcast salió, yo aquí le recibo a Leonidas Issa, a Guillermo Lazo, a Rafael Correa, a cualquier... Incluso si vendría... Sería más interesante si vinieran los tres al mismo tiempo. Si vendría... Cierras, quemas la librería y se sabe el país. Pero yo tengo una posición política tomada, pero no El Farol. Puede venir Stalin o puede venir Hitler. Y a los dos... Oye, yo aquí estoy, ¿qué pasó? Pero que no sabe, mi primer nombre es Stalin. Podrían venir, si estuvieran vivos los dos, yo les recibiría. Yo aquí no voy a recibir jamás. Stalin está bien, es acero. Es mi segundo nombre, Stalin. Stalin es acero. Es Stalin Alejandro, claro, era el sobrenombre, era Stalin. A ver, es que era el hombre de acero. Stalin no era un nombre, era un apodo. Claro. Soso también le decían. Bueno, todos los nombres eran de Soso. Claro, de hecho todos los nombres. Josip Drugarinovich.
Vodinovich. Pero no era Stalin. Stalin era el apodo, porque los rusos les encanta poner apodos. Claro. Les mama poner apodos. No, es que ellos llevan el apodo a nivel de ese ya es el nombre. Incluso hasta hay un apodo para la famosa, la rusa. Concretijo. Sí, concreto honorable. Bien, yo me dedico a escucharles a las personas. Creo que la gente, los hombres que son mejores conversadores son quienes más escuchan. Entonces eso me permitió a mí establecer lo que ahora quiero compartirles a ustedes. Y es que la mitología no es falsedad, no es falacia. Es una manera distinta de comprender la realidad, pero comprenderla de manera metafórica, no de manera conceptual. Hay un filósofo al cual yo les recomiendo que es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche habla sobre la realidad del mito y dice que la mitología no es conceptual. O sea, uno, si quiere entender cómo pensaban los griegos, no hay que, digamos, imaginarse efectivamente a Zeus con rayos y lo que sea. No hay que imaginarse el contexto. Claro, imaginar qué representaba Zeus. En este caso era la virilidad absoluta y brutal de los hombres que querían estar con todas las mujeres. Incluso hasta con las piedras, ¿no? Y convertirse en vaca para coger el man. En toro se convirtió en una vaca. Y le secuestró a Europa, en Cisne le secuestró a Leda, en Zubik estuvo con la mujer de Criso, ¿no? Entonces, eso simbolizaba. Y la mitología respecto a los gigantes, tanto de la Biblia como de cualquier otra cultura, siendo que a mi modo de ver la griega es la más interesante, a pesar de que sí me interesa también la mexica, con las luchas entre Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas lo que yo quiero reflexionar con respecto a los gigantes es que esos son personas que han destacado en la historia de la humanidad a tal punto de que ahora metafóricamente diga, él es un gigante de la comunicación, es un gigante de la lucha libre, a Vincent McMahon, ¿no? Y así, porque el término ya no se quedó solamente en la altura, en la estatura de los hombres, sino también en sus hazañas. Recordémosle a Sansón, recordémosle a Heracles, recordémosle a Prometeo, a Teseo, a Belerofonte y a todos ellos. Yo creo que es una forma de entender. En el caso del Ecuador, pues también llegaron acá y sería interesante que en algún momento la ciencia pueda comprobar con el método científico que existieron de verdad. Mientras tanto, yo creo que sí existieron, que yo estoy consciente de que la mitología no es tal cual, pero lo entiendo de manera metafórica y me siento bastante cómodo con ello, puesto que soy escritor, no soy científico. Yo no podría decir que solamente lo que es comprobado mediante la epistemología existe. El amor no se puede demostrar mediante la ciencia, a pesar de que se diga que es igual a comer muchas cantidades de chocolates que te producen endorfinas. Y diabetes. No es así. Si a vos te rompe el corazón alguien, si comes mucho chocolate, lo único que pasa es que vas al baño y te salen espinillas y tantas cuestiones, pero no te van a sanar el corazón. Los sueños no se pueden demostrar todavía. De hecho, si te rompen el corazón y tienes ese vacío en el pecho, tómate un ibuprofeno, en serio. Y no te va a hacer aspirina, pana. Pero no pasa por el COVID, a mí me rompe el corazón. Sí, no hay nada que cure un corazón roto. Y tampoco hay nada que sepa que son los sueños. Por eso es que, sobre todo los discípulos de Freud, o sea, Carl Gustav Jung y Lacan, sobre todo Jung, han hablado sobre una memoria genética. Concreto, esto también. Bueno, en todo caso, yo les exhorto a que si les interesa el tema de los gigantes, de los Mayfield, de los guardianes, puedan darle una oportunidad a la Biblia, puedan leer, puedan buscar también en el libro de Enoch, que está más específico eso, puedan leer la Odisea, Ulises cuando se enfrenta a Polifemo, puedan leer la mitología. O sea, aquí la clave para satisfacer y saciar no es poner alienígenas ancestrales, sino es leer y luego ver eso, para que ustedes puedan, como dijo el Alejo, contrastar fuentes y muchas veces contrarrestar esta educación formal y de alguna forma también normada que nos quieren imponer sobre que eso nunca existió, que esto sí existió. Bueno, yo más lo que quiero es que decirles lo que yo pienso, porque no les interesa, sino que sí me interesa lo que ustedes puedan decirnos y que nos comenten lo que ustedes creen sobre este tema, que les hemos develado un poquito, y para que vean que aquí en el Ecuador sí hay este tipo de vestigios de una ciencia, digamos, una arqueología loca, que no nos cuentan, ¿no? Que en los museos del Ecuador no está, pero sí existe. Entonces cuéntenos aquí abajo qué creen ustedes, cómo ven este tema, si es que ya sabían algo del gigante de Loca, si es que no sabían, también pónganle ahí Gonzalo más, ¿no?
Yo le sumaría solo un detalle, visiten los museos, siempre es necesario, creo que es necesario conocer nuestra historia, visiten los museos que hay en el Ecuador, Quito está poblado de ese tipo de museos, todo el Ecuador, visiten museos, y si quieres hacerse el interesante en una cita, llévela al museo y diga, ve, yo sé eso, y te queda de guambre interesante, que sabe algo, que no solo no, es más que pinta, vamos, obviamente, Invítenle un café. para eso invítenle un café en el Farol. Entonces, chicos, en serio, tenemos una cultura súper grande, tenemos mucha historia. Vaya les Smithsoniano, a ver, gigantes allá. Sí, ve cómo nos roban. Es súper importante revisar nuestra historia y están ahí los museos para hacer eso. Les mando un abrazo gigante, mis queridas sombras. Les agradezco mucho. Repito, por favor, síganos aquí en YouTube, síganos en nuestro Instagram para seguir desarrollando lo que es esto que es la Liga de las Sombras. Y también un llamado. ¿Tú quieres ser miembro de la Liga?